Hola hermanos, que tengan un tremendo hiper mega saludazo con doble Z, saludazo de Cusatón a Aritmon. Bienvenidos a un nuevo video. Oramos hoy a nuestro Padre Celestial. Padre Eterno, te pedimos que derrames el Espíritu de tu Hijo Jesús sobre nosotros, porque sin Él no podemos hacer nada. Necesitamos el Espíritu de Jesucristo, quien es nuestro Espíritu Santo, para que podamos actuar y comportarnos igual que Él. En el nombre de Jesús, amén. Este video trata de responder esa pregunta que se hacen muchos cuando hablamos de que no se debe ya comer carne de vaca, ni de pollo, ni de pescado, ni ningún producto animal, ni huevo, ni queso, ni nada que provenga del mundo animal, sobre todo aquello que es de alguna manera permitido por la ley de Levítico, aquellos alimentos que son kosher o que eran kosher. Y vamos a explicar por qué ya no son kosher, por qué ya no son alimentos puros, sino que ahora son alimentos inmundos, aun y cuando nosotros leemos en la Biblia que son alimentos puros. Sin embargo, el Padre Celestial en su ley nos dio también las herramientas para entender cuando un animal deja de ser puro. Y es lo que vamos a explicar. Es decir, que vamos a mostrar muy claramente el por qué, a pesar de que hay un versículo que declara, por ejemplo, al pescado como un alimento puro, también hay otro versículo que nos revela que en determinadas ocasiones el pescado deja de ser puro. Y esto es algo que es bíblico, como nosotros vimos cuando el demonio trató de tentar a Jesús. Él le presentó ciertos versículos de la Biblia que permitían que Jesús hiciera algo, pero Jesús luego le responde con otros versículos de la Biblia que prohibían que Jesús hiciera eso que el demonio quería que hiciera. Entonces, es totalmente bíblico que la Biblia o la palabra de Dios permita algo, pero en otra posición de la palabra de Dios, en otro capítulo, también te puede contradecir eso que lo permitió anteriormente. Así que todo tiene su contexto. Y por eso nuestro Padre Celestial nos dio una mente para poder entender el contexto de cada situación. Evidentemente un pescado es puro dependiendo del contexto, pero ese mismo pescado puede ser inmundo dependiendo del contexto. Así que hermanos, es lo que vamos a estudiar. Nosotros empezamos entendiendo cómo de repente en los últimos tiempos se empieza a predicar este evangelio en donde tenemos que guardar la ley de Levítico, porque fue lo mismo que ocurrió en la primera venida de Jesús. El profeta Juan el Bautista empieza a preparar al pueblo de Dios. Y lo empieza a preparar enseñándole la ley de Levítico, volviendo a restaurar esa ley de Levítico, que había sido totalmente pervertida por los fariseos, los cuales sacaron versículos fuera de contexto para hacerlos como especie de rituales, que no tienen nada que ver con la ley de Levítico. Por ejemplo, si algo inmundo cae en un vaso, la ley de Levítico te exige que laves ese vaso. Pero luego los fariseos hicieron de esto un ritual, que siempre tenías que lavar un vaso a pesar de que estaba limpio. Y ahí es donde se presentó toda esta controversia entre los alimentos puros e inmundos con Jesús y los fariseos. Entonces, hermanos, los fariseos no guardaban la ley de Dios, pero aparentaban guardarla. Pero lo peor de todo era que esa forma de aparentar guardar la ley de Dios era en realidad una violación a la ley de Dios. Entonces eran muy astutos, se presentaban al pueblo como personas religiosas que obedecían a Dios, pero analizando la palabra y la Biblia, se entendía claramente que no guardaban la ley de Dios y que eran todo lo contrario. Eran unos hipócritas, hermanos. Y es lo mismo que se repite en el fin de los tiempos. Y por eso es tan importante que, como viene Jesús en su segunda venida, pues entonces de nuevo este evangelio en donde se predica la ley de Levítico y de nuevo se enseña al pueblo de Dios a guardar correctamente la ley de Levítico, pues vuelve a tomar una importancia, toda vez que si tú violas la ley de Levítico estás en un pecado que te puede dejar por fuera de la salvación. Entonces, muchas personas se hacen esta pregunta: ¿por qué Cusatón dice que el pescado ahora es inmundo? Entonces empecemos leyendo en Marcos capítulo 1 versículo 6. El profeta Juan andaba vestido de pelos de camello y con un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Hermanos, nosotros no podemos deducir ahora que lo único que podemos comer es langostas y miel silvestre. ¿Ok? Todo tiene su contexto. Lo que se nos muestra es que nuestra alimentación debe ser sencilla, pero sobre todo, siempre acorde con la ley de Dios. Es decir, hermanos, nosotros cuando miramos lo que el profeta Juan el Bautista empezaba a enseñarle al pueblo, sobre todo a través del ejemplo, vemos que él predicaba una forma de vivir alejada de lo mundano, de los excesos de Babilonia y sobre todo, los excesos de los fariseos, quienes se desvivían por la comida. Y el profeta Juan el Bautista nos enseña a comer de manera sencilla, a no vivir por la comida, sino que simplemente comer lo que nos permite vivir.
Es decir, que no debemos tener al alimento como un placer que controla nuestras vidas, sino como algo que nos permite vivir de una manera que estemos en paz con Dios. Por lo cual, el profeta Juan el Bautista no estaba dispuesto a vender su conciencia por un plato de comida, porque nosotros vemos que esta es la crisis que se avecina, hermanos. En el video que les mostré ayer, nosotros empezamos a ver los movimientos de los poderes globales para llevar al pueblo de Dios a un límite en el cual se encuentre sin alimento. Y entonces el pueblo de Dios va a ser llevado a esta prueba. La misma prueba que vivió Jesús, en donde el demonio se aprovecha de la hambruna que tenía Jesús y le dice, bueno, mira, convierte esas piedras en pan. ¿Acaso no eres el Hijo de Dios? Es decir, se supone que eso era lo que Jesús quería revelar al mundo, que Él era el Hijo de Dios. Pero ya vemos que en ese contexto no estaba de acuerdo a la ley. Así que, hermanos, todo tiene su contexto, algo que los pastores evangélicos no pueden entender, hermanos. Sin embargo, nosotros tenemos que entender que será a través del alimento como el pueblo de Dios va a ser probado, porque eso fue lo que ocurrió en muchas ocasiones. Lo vimos, por ejemplo, en el caso de Esaú, en donde Esaú llegó con una hambruna, pues no había alimento y el único que lo estaba preparando era su hermano Jacob, y Esaú decidió vender su primogenitura, porque Esaú no tenía fe de que él en verdad fuera a recibir esa primogenitura. Esaú era una persona que vivía para comer, es decir, que su vida estaba basada en los placeres del alimento. Y entonces ahí viene el problema, cuando se presenta la hambruna, Esaú no estaba preparado para poder mantenerse firme y no vender su conciencia por un plato de lentejas. Es por esto que nosotros hemos venido aprendiendo a comer sencillo, a comer algo simple, a comer de una manera humilde. Es decir, que no vamos a tener un plato de comida con un filet mignon o con un salmón en salsa de naranja, hermanos, porque la ley de Levítico nos muestra que ahora son alimentos inmundos y que es mejor para nosotros tomarnos un plato de sopa con arroz si no tenemos otra cosa que comer algo que es inmundo. Y este era el evangelio del profeta Juan el Bautista, porque al pueblo se le enseñaba de nuevo a guardar la ley de Levítico. Entonces, hermanos, cuando las personas se hacen esta pregunta, ¿por qué ustedes no comen carne si está totalmente habilitado en la ley de Levítico? Este video está precisamente para explicar eso, aunque ya lo he explicado en otros videos. De nuevo lo volvemos a hacer de una forma actualizada, viendo que se acerca la hambruna, viendo que ahora hay poderes en el mundo que empiezan a llevar al pueblo, no solo al pueblo de Dios, sino a todas las personas, a un problema en el cual los alimentos se van a encarecer, y el sueldo que ganan no les va a alcanzar para pagar esos alimentos. Y los gobiernos van a ofrecer una solución. Te van a dar una tarjeta alimentaria, pero vas a tener que obedecerles a los fanáticos religiosos en los gobiernos que quieren imponer leyes religiosas, las cuales no están en la Constitución, para obligarte a adorar a sus dioses. Entre esos, hermanos, a la Madre Tierra y al Sol, ¿ok? Y para eso se va a usar la misma crisis, por supuesto, aclarando que no tenemos guerra contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales en altos lugares. Porque sabemos, hermanos, que cuando uno se pone a analizar cómo es posible que en pleno siglo XXI se hable de la Madre Tierra, pues uno no lo puede entender, hermanos. Solamente cuando entendemos que hay un poder superior capaz de adoctrinar a las personas y de hacerlas creer estas cosas, que parecían cosas que habían quedado guardadas en los antepasados supuestamente menos evolucionados, entre comillas, porque la evolución no existió, pero ahora vemos que el hombre sigue creyendo las mismas cosas que lo que creían indígenas que habitaban la tierra hace miles de años. Impresionante, ¿ok? Es decir, que es como una gran ironía, como el hombre tan soberbio, que se cree a sí mismo más inteligente que personas que habitaron la tierra hace 2000 años, resulta que cae en las mismas mentiras que personas que vivían hace 2000 años. La realidad es que las personas que vivían hace 2000 años eran mucho más inteligentes que los que vivimos hoy en día en esta tierra, pero sin embargo, de nuevo vemos que esto no se trata de inteligencia, sino que se trata de un poder espiritual que es capaz de adoctrinar a la persona, hacerla creer algo que en nuestros días es ridículo. Entonces, hermanos, la misión del profeta Juan el Bautista era preparar al pueblo de Dios para la primera llegada de Jesús. Asimismo, de nuevo nosotros actuamos como Juan el Bautista, y de nuevo preparamos al pueblo de Dios para la segunda venida de Jesús. Entonces, ¿cuál es la prédica que enseñaba Juan el Bautista? Primero la ley de Dios y luego la panza. Y asimismo, para todo el que había violado la ley de Dios, el profeta Juan el Bautista predicaba el arrepentimiento.
y sobre todo dejar de pecar. Entonces, cuando nosotros analizamos la personalidad de Juan el Bautista, vemos cómo se vestía, vemos cómo se alimentaba. Nos muestra, nos revela que era una persona sencilla, que ponía a la ley de Dios y al Evangelio por encima de los placeres de la vida, al contrario de la mayoría de personas del mundo, que tienen el concepto totalmente invertido, sobre todo cuando no solo tienen el concepto invertido, sino que su objetivo es el placer por sobre todas las cosas. Y eso es el terrible error, porque el placer visto de esa manera es pecado. Cuando nosotros ponemos el placer por encima de la ley de Dios, entonces el placer se convierte en pecado. Nosotros debemos poner a la ley de Dios por encima del placer. Y esta es la manera de vivir una vida feliz y sobre todo de obtener la vida eterna. Pero la otra manera, en donde se busca el placer a toda costa, es la forma más fácil de vivir una vida miserable, en vicios y en todo tipo de situaciones que llevan al ser humano a estar esclavizado, hasta llegar a un punto en que no puede ya ni siquiera diferenciar entre qué es bueno y qué es malo, porque simplemente basa su comportamiento de vida en buscar solo lo que es placentero. El ser humano de hoy en día se olvidó de la moral, de lo que es correcto e incorrecto, y solo tiene como objetivo primario el placer. Algo que es conocido como hedonismo, y es por supuesto algo totalmente inmoral. El ser humano se vuelve totalmente incapaz de establecer leyes morales, porque su moralidad está viciada por esta premisa en la cual el placer es lo máximo que el ser humano puede alcanzar. Y esto es lo que vemos, por ejemplo, con el concepto de la comunidad LGTBI, las cuales consideran que si algo es placentero es porque es bueno. Y asimismo lo considera el Estado, los jueces, los senadores, los que elaboran las leyes. Y eso es un concepto totalmente incorrecto. Y de la misma manera, nosotros no podemos considerar que solo porque un alimento sea delicioso, es bueno. Y esto es lo que nos enseña Dios. Nuestro Padre Celestial parte de algo tan básico como alimentarse, para tratar de enseñarnos lo que es correcto e incorrecto. Porque cuando algo es placentero, pero la ley de Dios nos los muestra como incorrecto, nosotros entendemos que porque sea placentero no quiere decir que es bueno. Nuestro Padre Celestial nos enseña que es malo. Pero nosotros tenemos que dejar en claro que el ser humano es moralmente incapaz de establecer leyes morales porque su moralidad está viciada por el objetivo que tiene de buscar el placer a toda costa, porque piensa que lo que es placentero es bueno, y eso es un error fatal, hermanos. Y por esto es que nuestro Padre Celestial nos deja unas leyes morales, que para el ser humano son leyes de cavernícolas, son leyes de poblaciones antiguas indígenas. Pero miremos esta ironía. Por un lado, el ser humano no quiere establecer estas leyes que para él son leyes cavernícolas, como la ley de Levítico. Pero miremos cómo sí están adorando a la Madre Tierra y al Sol, que son cosas de indígenas de hace miles de años, que no podían entender que estas cosas son cosas creadas. El Sol y la Tierra son cosas creadas y no son dioses. No lo pueden entender. Estos indígenas hace miles de años, a pesar de que eran inteligentes, cayeron en ese error, porque vivimos en una guerra espiritual. Entonces, hermanos, es un tremendo error que tú como ser humano bases tu felicidad en el placer, porque luego no puedes distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. Nuestro Padre Celestial, que no tiene ese error horripilante de pensar que lo placentero es lo correcto, es entonces la única autoridad moral del mundo y del cielo que puede definir y declarar leyes morales, porque Él no se basa en ese concepto de que aquello que es placentero es lo correcto. Él se basa en que lo que es correcto, así no sea placentero, inclusive si causa sufrimiento. Y nosotros eso lo vimos perfectamente con Jesucristo, quien en una hambruna terrible, el demonio lo tentó en hacer algo que era placentero, por ejemplo, convertir la piedra en pan. Era algo placentero porque se alimentaría, su cuerpo tendría placer, pero no era lo correcto. Y aún le causaría sufrimiento el hecho de no convertir la piedra en pan, porque no podría solucionar su hambruna. Pero no era lo correcto, hermanos. Entonces Jesús está dando esta enseñanza. Y nosotros vemos que muchas personas tienen como placer el comer carne, hermanos. Y esto nos lleva a vivir en la carne y no a vivir en el espíritu. Por eso estas personas no pueden hacer lo correcto. Impresionante. Leamos en Romanos capítulo 8, versículo 9. Mas vosotros no sois en la carne, sino en el espíritu, por cuanto el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y eso es lo que nos enseña con el ejemplo de vida Juan el Bautista, en que él no vivía en la carne, él no vivía por el placer, él vivía para hacer lo correcto, inclusive si eso implicaba vivir una vida sencilla,
una vida en la que no comería los alimentos de Babilonia, que en ese momento representaban a los judíos fariseos. Y por tanto, él prefería comer algo sencillo. Es increíble. Pero miremos cómo, por ejemplo, los evangélicos dicen vivir en el Espíritu, pero ellos le dan placer a la carne. Sobre todo, hablamos de un placer que viola la ley de Dios. Entonces es un placer corrupto, hermanos. Y esto es lo que ha pasado en todos los problemas del Antiguo Testamento, que tuvieron todos aquellos que fueron elegidos por Dios, pero que luego pusieron por encima de la ley de Dios el placer. Como lo vimos en el caso de David, que se enamoró de Betsabé, que estaba casada, y que no le era lícito tenerla, pero él puso el placer por encima de la ley de Dios. Eso es en lo que tenemos que razonar tremendamente. ¿Cómo me comporto yo en mi vida? ¿Pongo mi placer por encima de la ley de Dios? ¿Pongo mi bienestar por encima de la ley de Dios? ¿O pongo el bien común por encima de la ley de Dios, hermanos? Porque el bienestar es un bien común. El demonio tiene estos conceptos clarísimos. Es impresionante. El demonio sabe que como seres humanos buscamos un bienestar. Y por supuesto, la soledad no es un bienestar. El vivir en comunidad es un bienestar, por tanto es un bien común. Y por supuesto que el cristiano quiere vivir en comunidad, pero no puede poner el bienestar y el bien común sobre la ley de Dios. No, ponemos la ley de Dios sobre el bienestar y sobre el bien común. Y eso es lo correcto. Vivimos en comunidad, pero primero la ley de Dios. Pero si no están guardando la ley de Dios, pues ¿qué hizo Juan el Bautista? Vivía en el desierto, en soledad, hermanos. Así es la cosa. Desafortunadamente, hermanos, tenemos luego que apartarnos, porque nosotros ponemos primero la ley de Dios que el bienestar. Y por eso, el Padre Celestial, lo primero que le enseña al pueblo de Dios es comer correctamente, de acuerdo a la ley de Dios. Porque empezamos a aprender que no podemos poner el placer y el bienestar sobre la ley de Dios. Hermanos, entendamos entonces lo corrupto de estos pastores, que se disfrazan en nombre del Espíritu, que hablan de Espíritu, pero sus obras son obras de la carne. Algunos están gordos, panzones. Leamos en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 14 al 15. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. Así que no es mucho si sus ministros se transfiguran como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Hermanos, ellos se presentan como ministros de justicia, es decir, como si ellos guardaran la ley de Dios y no la guardan. La ley de Dios declara que no debemos comer cerdo. Y aún el mundo reconoce la sabiduría de Dios en dictar dicha ley. Es decir, hasta una persona atea razona un poco sobre lo correcto de decir, hey, no comas cerdo, y enseñarle a tu hijo que no coma cerdo, porque es un animal que se come su propio estiércol. No solo eso, sino que vive revolcado en agua putrefacta y se la bebe. Come basura, y por eso el cerdo es llamado en la ley como un animal inmundo. Luego tú comes esa carne, y esa carne tiene ciertos parásitos que pueden ser muy peligrosos. Por tanto, las personas dan testimonio de que Dios tenía razón en decir que no comas carne de cerdo. Por lo que, de nuevo, confirmamos que la ley de Dios es buena y justa y santa. Ahora, hermanos, ¿qué pasaría, por ejemplo, si tenemos a una vaca? La vaca es pura, está permitida por la ley de Dios, pero luego la alimentamos y la ponemos en un ambiente que es igual que el cerdo. Y ahora la vaca, de repente, vive en medio del estiércol, bebe agua putrefacta y come huesos de otras vacas, come huesos de pollos triturados, come estiércol de gallinas. Es decir, hermanos, ¿seguiría ese animal siendo puro a los ojos de Dios cuando ahora ese animal no se alimenta de pasto, sino que se alimenta de algo que es distinto al pasto? Y entonces ese animal vive igual que un cerdo, comiendo desechos, comiendo huesos de animales, comiendo estiércol de otros animales, como es la gallinaza, que se lo dan a las vacas. Entonces, la lógica más simple, hermanos, nos dice que sí, la vaca puede ser un animal puro. Pero si tú lo sometes a vivir como un cerdo y a comer alimentos inmundos, a recibir medicinas inmundas, pues entonces ya no es puro, ahora es inmundo, no lo puedes llamar puro. Luego vamos al pescado. Empecemos por el pescado de río y de mar, los cuales ya no viven en aguas cristalinas, sino que viven en aguas putrefactas y en aguas que contienen excrementos humanos, arrojados a los ríos y que luego desembocan en los mares. Y esto ocurre en la mayoría de países del mundo. Tal vez podemos excluir algunos países del primer mundo, pero en países del tercer mundo, esto es una práctica general. En Sudamérica es algo normal. Muchas poblaciones costeras arrojan su estiércol a los ríos y mares. Entonces, ¿qué comen esos pescados?
Se alimentan de excremento humano, hermanos. Así que nada más imagínate lo horripilante que es comerte un pescado que ha crecido alimentándose de excremento humano. Recontra plop. Ahora, luego está la cantidad de químicos altamente venenosos que son arrojados indiscriminadamente a ríos y mares, sobre todo el mercurio, que es un neurotóxico. ¿Y luego qué ocurre? Pues nosotros hacemos una diferencia muy clara entre animales y plantas. Las plantas no tienen esta capacidad de acumular progresivamente, a través de su vida, todas estas toxinas. No, en lo absoluto, hermanos. Cosa que es muy distinta con los animales. Hay una diferencia entre una planta que tal vez se contaminó porque la rociaron con químicos. Pues tú vas y lavas esa planta. Lavas el fruto de la planta. Y le quitas el químico. Muy distinto a lo que ocurre con un animal. El pescado acumula estas cosas. No las desecha. Entonces, hermanos, en el caso de los químicos que se arrojan a los mares, ya sea ilegalmente o legalmente, tenemos el problema de que algunos son cancerígenos. Todo esto queda probado porque las principales mortandades de animales, hermanos, ocurren en los mares y ríos. Y las principales enfermedades que estamos viendo que están acosando a la humanidad, pues son enfermedades que vienen de animales. Así que también hay una diferencia muy grande en comerte una fruta, por ejemplo, que tú ves en un árbol, la arrancaron y te la venden a los 2 días o 3 días de haberla arrancado del árbol. En comerte un animal que lo cosecharon muriéndose, que estaba enfermo por toda esa cantidad de químicos y de comida nauseabunda de la que se alimentaba. Y luego tú estás comiendo un organismo que estaba enfermo y que desarrolla una cantidad de toxinas porque estaba enfermo. Entonces hay una diferencia, porque en ese organismo hay una multitud de enfermedades y en esa fruta no. Hay una diferencia supremamente grande. Por esto nosotros no vemos en la ley de Dios que algunas frutas sean inmundas. Nosotros vemos en la ley de Dios que algunos animales son inmundos. ¿Y por qué son inmundos? Porque se alimentan de cosas inmundas, hermanos. Y este es el principio. ¿Ok? Entonces, ya hemos explicado, sí, el pescado inicialmente en la ley de Levítico es puro. Pero es apenas evidente que tú no vas a pescar un pescado que nade en un agua negra y luego te lo vas a comer. Porque tú sabes que ese pescado está contaminado. La lógica más simple te lo dice. Pero luego el ser humano vive como de alguna manera ennubilado, no entendiendo que las aguas de los ríos y de los mares están totalmente contaminadas hoy en día y que los pescados comen alimentos inmundos, inclusive excrementos humanos. Luego miremos los pescados que son de estanque. De nuevo, hay un problema muy grande cuando a estos pescados les dan un químico que los pasa de sexo masculino a sexo femenino, porque los pescados varones son muy activos y entonces no ganan el mismo peso que los pescados hembra. Y por supuesto, hermanos, que hay una diferencia muy grande entre comerse una fruta que de pronto cayó en alguna parte o le rociaron algo y tú pues la lavas, a comerte un pescado que en su organismo tiene acumulado el químico que hace que se transforme de varón a mujer. Entonces, hermanos, tampoco podemos decir que el pescado de estanque es puro. Peor aún es un pescado que también nada en su propio estiércol, porque por supuesto el agua es valiosa. El campesino no le va a cambiar el agua cada rato al pescado de estanque. Y el estiércol del mismo pescado se acumula. Entonces, no tiene sentido comerte un pescado que se alimenta de su propio estiércol. Es algo que pasa a un límite. Estamos en el mismo problema del cerdo, que es capaz de comerse su propio estiércol. Entonces, nosotros no podemos decir que animales declarados puros en la ley de Dios sean hoy en día puros, porque la misma ley de Dios nos está mostrando que son inmundos, porque viven en la inmundicia. Y eso es una violación de la ley de Dios. Entonces miramos que la misma ley de Dios nos aclara esto, hermanos. Nosotros lo vamos a probar. Y eso que no hemos hablado del bautismo negro al que también están siendo sometidos estos animales, ¿ok? Ustedes saben a lo que me refiero. Y por tanto, tenemos el problema de la modificación genética. Luego, hay otro asunto también en los pescados de ríos y mares, y es que todas las drogas que consume el ser humano y luego las expulsa a través de la orina, van a parar a las lluvias, que también van a parar a los ríos y mares. Y esas drogas que van en esa orina conservan los principios activos aún. Esto ya es comprobado. Se hizo un estudio en la Florida donde se dieron cuenta que sus peces, en sus organismos, tienen 17 tipos de drogas farmacéuticas. Y eso en un solo pescado. Entonces luego llegan al punto de decir que algunos peces ya son adictos a los opioides, plop, debido a que están nadando en aguas contaminadas con la orina de las personas que son adictas a las sustancias narcóticas. Plop. Finalmente, si miramos a un cerdo como animal inmundo,
El cerdo ni siquiera está sometido a ese tipo de químicos. Es decir, y eso que el cerdo es inmundo, pero al cerdo no le dan todo ese tipo de cosas. Es tremendo. Y ahora, ¿qué podemos decir de los pescados que sí están sometidos a nadar de continuo en semejante agua putrefacta? Es de locos. Entonces entendemos por qué se están dando estas mortandades de peces. Esto es diario, hermanos. Yo, cada vez que hablo de esto, les puedo mostrar una fecha reciente de alguna mortandad de pescados en algún lugar del mundo. Es impresionante. Entonces, la ley puede decir algo, pero luego también puede decirte otra cosa. Y para eso tienes tú la inteligencia, para poner todo en su debido contexto. Por supuesto, el pescado es puro, pero si vive en un agua que no está putrefacta. Por supuesto. Pero si tú ves a un pescado nadando en agua putrefacta, ¿es ese pescado puro? Todo tiene su contexto, hermanos. Recordemos que el demonio luego quiso engañar a Jesús con la segunda tentación, diciéndole que se tirara del templo, porque la ley dice que Dios enviará a sus ángeles para que te protejan. Es lo que dice la ley. Pero luego la ley también dice que no tentarás al Señor. Entonces todo tiene su contexto, hermanos. Por eso Jesús nos enseña que tenemos que guardar la ley en todo y no tomar las partes que nos parecen y luego dejar por fuera las que no nos parecen. En las tentaciones de Jesús vemos cómo el demonio trata de engañar a Jesús para llevarlo a cometer pecado, haciéndolo caer en este concepto. Mira, la ley te dice que la vaca es un animal puro. ¿Por qué no comes carne de vaca? Pero, ojo, la ley también te dice que un animal es inmundo si se alimenta de algo inmundo, o si su carne está modificada genéticamente y ya no es 100% ese animal, entonces es obvio que es inmundo. Es así. De nuevo, Jesús pudo haber buscado un bienestar, terminar con esa hambruna, tirarse del templo, para que finalmente Dios tuviera que entrar en la escena y llevarse a Jesús para otro lado, con sus ángeles, en donde Jesús se saliera de esa hambruna. Pero eso hubiera sido algo totalmente incorrecto. Por tal motivo no podemos poner el bienestar sobre la ley, ¿ok? Es todo lo contrario, es la ley sobre nuestro bienestar. Y por supuesto, hermanos, que el verdadero bienestar, aun y cuando parezca que tengamos sufrimiento, se encuentra guardando la ley. Y esto es precisamente el sofisma que el demonio quiere hacerle creer a toda la humanidad, que el bienestar del ser humano es violando la ley. Pero no es así, el verdadero bienestar es guardando la ley. Entonces, recordamos que aunque la ley declara que algunos animales son puros, también declara que un animal que está contaminado o que se alimenta de basura o estiércol, pues es inmundo, ¿ok? Porque la ley también lo dice, no puedes comer un animal contaminado con lo inmundo. Miremos que la ley de Dios está hecha es para eso, para protegernos, porque si actuamos como un ser humano simple, actuaríamos según lo que nos cause placer, no nos importa más nada sino el placer. Si un pescado sabe feo, pues lo declaramos inmundo. Si sabe sabroso, lo declaramos puro, de acuerdo a nuestra propia sabiduría humana. Pero ojo, el pescado puede saber sabroso, pero puede estar contaminado con sustancias insaboras, que nuestros sentidos no las pueden detectar, pero que son venenosas. Luego nos enfermamos, por lo cual la ley de Dios está hecha para que nosotros operemos de una forma distinta, no basados en el placer, sino basados en lo que es correcto. Sobre todo cuando en nuestras limitaciones no podemos ver algunas cosas. ¿Qué puede saber uno? No lo podemos ver. Pero Dios te da la ley y el raciocinio para tú entender que ese pescado dejó de ser puro y que no debes alimentarte con él. Por esto entendemos, hermanos, que la ley de Dios es luz, es una lámpara. Es decir, que aquel que vive tras sus sentidos, tras el placer, es una persona que vive en oscuridad. Estos son aquellos que ponen a la ley de Dios por debajo del placer, como modo de vida, y ellos van decidiendo lo que es correcto, según lo que les parezca placentero. Pero el verdadero cristiano debe regirse por la ley de Dios, inclusive si es algo que causa sufrimiento. Y eso es luz para nosotros. Leamos en Proverbios capítulo 6, versículo 23. Porque el mandamiento es lámpara, y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Entonces, hermanos, la ley de Dios nos permite ver lo que está invisible. Nos declara, sabes, ese alimento es inmundo. Y nosotros no lo vemos inmundo. Nosotros lo vemos delicioso. Pero la ley de Dios dice, no, es inmundo. Entonces, ojo, porque la ley de Dios es luz que nos permite ver en la oscuridad. Porque para nosotros es muy claro, una cucaracha es un animal inmundo. Si alguien te pusiera cucarachas en un plato de comida, eso te causaría repulsión. Porque tú has visto las cucarachas paseándose por la basura o arrastrándose por el suelo. Es decir, que tú puedes dar fe, o te parece lógico y correcto, que la cucaracha es un animal inmundo porque a tus ojos es horrendo. Y para ti entonces es evidente que no se debe comer, ¿verdad? De nuevo vemos que en algunos puntos nosotros estamos de acuerdo con la ley de Dios. Hay unos puntos en los que coincidimos. La ley de Dios declara que las cucarachas son animales inmundos.
Y nosotros, como las vemos arrastrándose en la basura, declaramos que sí, que es cierto, son inmundos. No necesitamos que nadie nos lo diga, inclusive hay personas que no leen la Biblia y saben que la cucaracha es un animal inmundo, porque a nuestros ojos es un animal abominable. Entonces, en ese punto coincidimos con la ley de Dios, porque instintivamente nuestra conciencia nos declara que sí, que ese animal es inmundo. Y de eso nos habló el apóstol Pablo. Pero, ¿qué pasa con el camarón? Que es también conocido como la cucaracha del mar. Es decir, son una cucaracha marina. Y el camarón también se alimenta de la basura del mar. Pero aquí pasa algo. No lo podemos ver. Nosotros no podemos mirar hasta el fondo del mar. Y pasa también que si preparan al camarón de cierta manera, huele sabroso o delicioso. Le agregan salsas, limón, y entonces huele rico. Entonces tenemos dos cucarachas, ambas declaradas inmundas según la ley de Dios. Una es de tierra. El ser humano dice, sí, la cucaracha de tierra es inmunda. Y la otra es de mar, los camarones. Y el ser humano dice, uy, no, son deliciosas. Recontra plop. Entonces, hermanos, nosotros lo hacemos porque nos guiamos por nuestros sentidos. Y resulta que nuestros sentidos no pueden ver más allá. Evidentemente, lo que podemos ver de una cucaracha nos muestra que es repulsiva. Pero al camarón no lo podemos ver. Lo vemos ya cuando está cosechado. Y lo vemos ahí en el plato y no se ve de alguna forma repulsivo. Entonces nuestros sentidos nos engañan. Y entonces vemos a estos pastores evangélicos o curas diciendo, bueno, no hay que ser extremistas. Si tú quieres comerte un cóctel de camarón, puedes comértelo. No te vas a perder tu vida eterna. No seas un fanático radical recontra plop. Imagínate que tú vieras a tu hijo comiéndose una cucaracha de tierra. Pues tú como padre lo castigarías estrictamente para que jamás se le ocurra hacer tal cosa de nuevo. Ahora pongámonos en la situación del Padre Celestial. Cuando Él sí sabe lo que comen los camarones, porque Él sí lo puede ver. Él los creó. Él sabe que son una cucaracha de mar. Y Él te ve comiéndote esas cucarachas de mar feliz. ¿Será que no le causa la misma repulsión que le causa al padre humano ver a su hijo comiendo una cucaracha de tierra? Por supuesto que sí, pues Él lo puso en su ley, que para Él es algo abominable. ¿Entiendes? Entonces sí es un asunto serio. Ambas cucarachas, la de tierra y de mar, son inmundas acorde a la ley de Levítico. Miremos en el libro 14 de Deuteronomio, donde se nos empieza diciendo claramente, en el versículo 3, nada abominable comerás. ¿Ok? Pues es apenas obvio, hermanos. Tú tienes un hijo, ¿no quieres que coma algo abominable? ¿Que coma estiércol? ¿Que coma cucarachas? Y si queremos ser hijos del Padre Celestial, pues nosotros no podemos comer algo inmundo. Y para eso tenemos que ser guiados por su ley, y no por el placer. Porque donde nos dejemos guiar por el placer, pues los camarones se ven muy gustosos ahí en ese plato. Y vimos, hermanos, lo que ocurrió al inicio de la creación. Eva se dejó llevar por el placer. Hermanos, ese es el punto central de este problema. Leamos en Génesis capítulo 3, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y le dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y este es el problema del mundo. Las personas ven que la Iglesia Católica es riquísima, dorada, con oro, con piedras preciosas, llena de una majestuosidad que es agradable a los sentidos. Y entonces piensan, esta es la iglesia correcta. Pero plop, la ley de Dios nos dice, no, esta es una iglesia ramera, porque viola la ley de Dios, porque es idólatra, hermanos. Es algo que no está a plena vista. Porque ella se muestra majestuosa, pero que la ley de Dios nos da la luz para darnos cuenta que sí es idólatra. Entonces, ¿qué pasa? El ser humano es limitado, no puede verlo todo. La ley de Dios entonces es creada para protegernos. Nosotros no podemos ver dónde estuvo revolcada una vaca, o de qué se alimentaba, o si estuvo enferma y la mataron para no perder el dinero. Nosotros no podemos ver eso. Entonces lo que nuestros sentidos no pueden ver, la ley de Dios nos lo revela para nuestra protección, declarando ese alimento como algo que, aunque a nosotros nos parece agradable a la vista, la ley de Dios lo declara como abominable. Y nosotros vemos que es lógico. Si la cucaracha de tierra es abominable, la cucaracha de mar también debería serlo. ¿No es lógico, hermanos? Y luego también recordamos el otro punto. Algo que la ley inicialmente declara como puro, en otra parte la ley lo declara también como abominable, porque se alimenta de cosas abominables. Asimismo, una vaca, pues se vuelve abominable cuando come huesos de otras vacas, porque de eso la alimentan en la finca, o cuando come estiércol de gallinas, lo que se llama gallinaza. Así es todo, es un principio muy claro. Entonces es curioso ver cómo el demonio trabaja arduamente, por ejemplo, en producir hambrunas, y luego al mismo tiempo adoctrina a las personas a comer animales o insectos
que son abominables a los ojos de Dios. Miremos qué es la crisis que se viene, hermanos, en donde, en dicho caso, la ley nos muestra que es mejor tomarse un vaso de agua que comer algo abominable. Es lo que nos muestra el profeta Juan el Bautista. Entonces, nosotros no podemos hacernos abominables a los ojos del Padre Celestial, por tanto, hacernos no aptos para el cielo, donde, por supuesto, solo pueden entrar seres puros y santos. Así que, miremos el peligro de guiarnos por nuestras vísceras, por aquello que de repente nos causa miedo, sufrimiento, angustia, todas esas cosas. La carne las multiplica por 20 y nuestra mente se nubla y luego no podemos discernir entre lo correcto y lo incorrecto. Y por eso tenemos que guiarnos por la ley de Dios. Cuando el miedo se siente, hermanos, se siente en la panza. Luego, muchas personas quieren calmar ese miedo de cualquier forma y, pues la manera más fácil es que alguien nos dé algo que nos libere de ese miedo. Pero resulta que eso que nos quieren dar es una violación a la ley de Dios, que fue lo que ocurrió con el bautismo negro, que el mundo declaró como que era algo muy bueno, que nosotros como seres humanos no podemos ver su contenido porque tampoco quisieron revelarlo. Pero lo poco que dijeron nos mostró que eso que venía ahí era inmundo, y por tal motivo, lo que nuestros ojos no pudieron ver, la ley de Dios no los pudo revelar. Miremos la importancia tan tremenda de la ley de Dios, y cómo se cumple aquello que se dice en ese proverbio, que la ley de Dios es una lámpara, hermanos. Entonces, tal vez vengan estos problemas, pestilencias, terremotos, hambrunas, te produzca miedo, y tú quieres solucionar ese miedo. Pero ojo, no puedes poner el bienestar por encima de la ley de Dios. Imposible hacerlo, hermanos, porque finalmente nos hacemos abominable a los ojos de Dios. Entonces, es el mismo concepto. No podemos regirnos por nuestra panza, por nuestros sentidos, por la carne, sino por el Espíritu, como lo dijimos al principio del video, porque vivimos según el Espíritu, no según la carne. Por tal motivo, debemos tomar las decisiones según el Espíritu. Y si estamos en el Espíritu correcto, por supuesto, debemos basarnos en la ley de Dios. Porque si estamos en el espíritu del demonio, entonces nos basamos en lograr un bienestar, algo que nos haga sentir bien, pero que es finalmente incorrecto e inmoral. Es lo que el Papa Francisco predica tantas veces. Busquemos el bien común, pero ojo, lo hace violando la ley de Dios. Y ahí hay un grave problema, porque nos muestra que vive en la carne y no en el espíritu. Increíble, hermanos. Entonces, ¿qué hacen los pastores y curas de hoy en día? Te dicen que algo es bueno solo si el mundo lo declara como bueno. Y eso no es lo que nos dice la ley de Dios. La ley de Dios nos dice que algo es bueno si su ley nos dice que es bueno, que es puro. Y entonces podemos hacerlo. Y nosotros tenemos que quitarnos completamente este concepto, este modo de funcionar, en el cual algo es bueno si es agradable a los sentidos. ¿Qué fue lo que le pasó a Eva? ¿Qué fue lo que le pasó a Esaú? O también queremos lograr un bienestar cuando estamos en algún problema. Tenemos miedo y queremos volver a un bienestar. Y entonces violamos la ley de Dios. Eso es un gravísimo error. Por supuesto que el camino que nosotros buscamos es lograr la vida eterna. Y eso jamás podremos hacerlo si nos hacemos abominables al Padre. No importa cuánto deseemos calmar, por ejemplo, un miedo, o cuán deliciosa resulte alguna comida o algún placer. La respuesta es que si la ley de Dios no lo aprueba, nosotros no podemos poner ese placer por encima de la ley de Dios. Es impresionante, hermanos. Si nosotros cambiamos ese concepto que tiene la humanidad, que es un concepto invertido y que es lógicamente incorrecto, que es declarar que algo moral o correcto es lo placentero. Porque si así fuera, un león que mata a un leoncito bebé para poder engendrar otros leones con una leona, estaría haciendo algo correcto. El león busca su placer, y para lograr ese placer, para que la leona quiera aparearse con él, tiene que matarle los bebés leones que ya había engendrado la leona. ¿Acaso eso es correcto? Eso es incorrecto. Pero el león se guía solo por el placer. Nosotros no estamos llamados a eso, a funcionar como bestias brutas. Tenemos que guiarnos es por lo correcto. Y lo único correcto es la ley de Dios. ¿Por qué? Porque el Padre Celestial y su Hijo Jesucristo son los únicos que han dado testimonio de que no se han guiado por el placer o el bienestar, sino por la ley de Dios. Es decir, Jesús lo probó al mundo entero. Es el único ser humano que fielmente vivió su vida poniendo la ley de Dios por encima del placer, hermanos. Entonces, tenemos un camino, una hoja de ruta. Tenemos un ejemplo y tenemos una autoridad moral. Jesucristo, hermanos, quien se hizo carne y no vivió acorde a la carne, sino que vivió acorde al Espíritu. Asimismo debemos vivir nosotros. Entonces, la ley de Dios es un rayo de luz, un rayo de vida. Jesús, aunque sufrió, luego vivió para lograr la vida eterna. Y asimismo nosotros debemos poner
la ley de Dios por encima de cualquier sufrimiento. Nunca logremos el bienestar violando la ley de Dios. Nunca, hermanos. Porque de eso se trata el problema de este mundo. Y esa es la prueba en la que estamos. Todo ser humano está siendo probado en este punto. ¿Cómo vas a funcionar? ¿Vas a funcionar buscando el bienestar por encima de la ley de Dios o vas a funcionar buscando la ley de Dios por encima del bienestar? Y tenemos dos personas antagónicas. Jesucristo, quien aguantó el sufrimiento, pero no violó la ley de Dios. Y el Papa de Roma, que te dice que busques el bien común, violando la ley de Dios. Y tú escoge cuál de los dos caminos vas a seguir. Si vas a buscar al Papa de Roma o vas a buscar a Jesucristo, hermanos. Pero nosotros sabemos quién tuvo la victoria. Y la victoria la tuvo Jesucristo. Por otro lado, el Papa Francisco dijo que siempre pierde. Hay algo que nos preocupa un poco. Usted se refiere siempre a su pontificado como algo a breve plazo. Yo tengo la sensación que mi pontificado va a ser breve. Es como una sensación un poco vaga. La digo, capaz que no. Es como por ahí es la psicología del que juega y entonces cree que va a perder para no desilusionarse después, y si gana está contento, ¿no? Es impresionante, hermanos. Entonces, nosotros estamos destinados, como cristianos, a convertirnos en seres reprobados por el mundo. Aunque habitemos en valle de sombra, aunque mueran 1000 a mi izquierda y 10.000 a la derecha, hermanos, no pongamos el bienestar y el placer por encima de la ley de Dios, ¿ok? Y luego, nosotros tenemos que trabajar en esto, en vivir de una manera distinta a cómo viven la mayoría de personas del mundo, en poner la ley de Dios por encima del placer. Y luego recordamos que la ley de Dios es amor puro, porque Dios es amor. Y, por supuesto, todo lo que sale de la boca de Dios es amor, porque Dios es amor. Por tal motivo, la ley es amor. Y si nosotros vivimos poniendo el amor por encima del placer, damos testimonio que esto es correcto. ¿Qué pasaría si el mundo actuara de esta manera? Por supuesto que el mundo sería feliz, pero desafortunadamente la mayoría de seres humanos no funcionan bajo esta lógica, o bajo el amor, o bajo la ley de Dios. No, ellos funcionan en base al placer y el bienestar o el bien común. Por lo cual sus sentidos son engañados. Es impresionante. Nosotros entonces nos guiamos por la ley de Dios, que es una luz y lámpara a nuestros pies. Porque si no lo hiciéramos, hermanos, caeríamos en la misma desesperación que caen ellos, viviendo un frenesí enloquecido para lograr un bienestar que nunca llega, y luego siempre andan culpando a aquellos que tratan de explicarles la verdad. Es impresionante. Nosotros vemos, entonces, que aquel que va en contra de la ley de Dios actúa en contra de sí mismo. Por supuesto, tú lo único que estás haciendo es engañándote a ti mismo, haciéndote superior a Dios, creyéndote que eres ilimitado y que puedes verlo todo con tus ojos, cuando es evidente que como seres humanos somos seres limitados, que estamos casi medio ciegos. Por tanto, hermanos, damos gracias a Dios por ser la ley viviente, por ser la ley hecha carne y por haber mandado a su Hijo Jesucristo aquí a la tierra para que nos mostrara el camino correcto a seguir. Jesús no puso nunca el placer y su bienestar por encima de la ley de Dios, hermanos. Jamás lo hizo. Y Él ahora está sentado a la diestra del Padre Eterno. Nos reveló cuál es el camino a seguir, lo correcto, lo moral. Y Jesús nos reveló que Él es la autoridad moral, que el placer y el bienestar no se imponen sobre esa autoridad moral. Eso es corrupto y degenerado. Estos son los prevaricadores, hermanos, los que ponen el placer por encima de lo correcto. Hasta pronto, hermanos. Thank you.